Mis hermanos, la palabra del Señor nos habla hoy nuevamente. Y vamos a la Biblia, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Tito capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues dígale a alguien: no te preocupes, ocúpate. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios. El mensaje que el apóstol San Pablo le está dando a Tito es un mensaje fiel, porque es palabra de Dios. Por esto es que debe insistir con firmeza para que los que creen en Dios contribuyan para un mundo mejor, siendo justificados por su gracia y herederos de grandes bendiciones de vida eterna. Hay una pregunta que nos hacemos en esta tarde, mis hermanos, una pregunta que tiene interesantes respuestas. ¿Qué cosas contiene esta palabra fiel que debe ser bien recalcada? ¿Qué es lo que contiene esta palabra que el apóstol Pablo dice: insiste con firmeza, recálcala? Y encontramos a través de este contexto que hay por lo menos tres cosas que en esta ocasión vamos a enfatizar. La primera es lo que el cristiano debe hacer. La segunda es lo que no debe hacer. Y lo tercero es lo que debe evitar. Qué bueno que usted en esta tarde, mi hermano, tome en cuenta estas tres cosas. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿O qué debemos hacer? Si leemos el contexto a partir del versículo primero, encontramos que las cosas que debe hacer para llegar a esa bendición de ser justificado por su gracia, lo primero que el apóstol Pablo le menciona a Tito y que él debe recalcar con firmeza es, según el versículo primero, la sujeción a las autoridades. Mire qué interesante. Dios bendice a través de la sujeción. Y es que la sujeción une. La sujeción es estar unido fuertemente. Por esto la Biblia lo expresa cuando se trata del matrimonio: que la esposa esté sujeta a su marido. Muchas veces se toma como algo arbitrario por la cuestión del pecado, por la cuestión de creer que el hombre es superior, o por la cuestión del machismo. Pero aquí sujeción, la Biblia presenta que es estar unido fuertemente. Lo que la Biblia exhorta es que la esposa esté unida fuertemente a su marido, que los hijos estén sujetos o unidos fuertemente a sus padres, que la iglesia esté sujeta a los pastores o unida fuertemente a los pastores, que los ciudadanos estén unidos fuertemente a las autoridades del pueblo. Esto es la primera cosa que el apóstol Pablo le dice a Tito: quiero que insistas con firmeza, porque es palabra fiel. Si tomamos en cuenta, o si todo mundo tomara en cuenta estas cosas, mi hermano, todas las iglesias y todas las familias estaríamos contribuyendo para un mundo mejor. Hay cosas que Dios quiere que hagamos para que esto sea realidad. Otra de las cosas que debemos hacer, dice el apóstol San Pablo en el versículo primero: obediencia a las autoridades. No puedes estar unido a alguien sin obedecerlo. No puede haber familias unidas,
No puede haber matrimonios unidos en desobediencia. La esposa puede estar sujeta a su marido, pero desobedeciéndolo en todo, y eso ya quita esa palabra fiel o la bendición de la palabra fiel. Los hijos pueden estar sujetos o unidos fuertemente a sus padres, pero sin obedecerlos, y así sucesivamente, la iglesia, la comunidad, la ciudad. Pero aquí el apóstol San Pablo agrega: además de estar sujeto, debes obedecer. Y enseguida lo que debes hacer también. Por eso el apóstol San Pablo le dice a Tito que insista, porque es un mensaje fiel de la palabra de Dios. Lo que debes hacer es tener disposición para hacer todo lo que es bueno para el hombre. Recuérdales a todos que deben mostrar obediencia y sumisión ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Hay programas en los que la iglesia debemos estar involucrados para tener una ciudad mejor. Es la iglesia la que debemos estar dando toda la orientación que se necesita para disminuir la delincuencia. Es la iglesia la que debemos estar participando en todos los programas de beneficio para la comunidad. Estas son algunas de las cosas que la palabra de Dios, que es fiel, dice que debemos hacer. Y en estas cosas el apóstol Pablo está instruyendo y exhortando para que se hagan. Pero luego pasa a otra etapa donde dice de aquellas cosas que no se deben hacer. Y continúa diciendo: no difamar a nadie. Antes, buscar la paz y ser respetuosos. Mire, la difamación es un arma del diablo para que el cristiano no sea bendecido por la palabra fiel. Hay países que castigan la difamación de honor. ¿Y cómo ha avanzado esto que no se debe hacer? Mire, solamente hay dos cosas que menciona el apóstol Pablo, pero yo creo que son las que más se hacen. Pero lo que la Biblia, la palabra fiel, dice que no se debe hacer, usted, mi hermano, puede evaluar, puede comprobar que son las que más se hacen. Por eso no hay bendición en las ciudades, en las comunidades. Por eso falta mucha bendición en la familia, porque aquello que la Biblia dice, que la palabra fiel dice que no se debe hacer, es lo que se hace. Y lo que la palabra fiel dice que se debe hacer, muchas veces no se hace. El apóstol San Pablo menciona: no debes difamar a nadie. El diablo, que es muy astuto, hace que estas cosas que están prohibidas por la palabra fiel se hagan con mayor frecuencia y con mayor facilidad. Hoy tenemos la tecnología que Dios nos ha dado para bendecir, pero que está usada en gran parte para maldecir al prójimo, difamándolo. Cuando yo leo esto, digo, bueno, el apóstol Pablo ya estaba viendo el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. La difamación se ha aumentado en el mundo, en las familias, en la iglesia, en toda comunidad, porque ahora tenemos la facilidad de la tecnología. Y en la iglesia se ha aumentado la difamación. Ya no digamos en el mundo de pecado, no, eso no le interesa tanto a Satanás. Le interesa que haya difamación
en la iglesia, lo que no se debe hacer. Y viene a ser en el tiempo en que vivimos, mi hermano, si estoy equivocado me corrige, la difamación, la ocupación de muchos creyentes no ocupados en buenas obras. Por esto el apóstol San Pablo decía: insiste con firmeza para que los que creen en Dios, no los incrédulos. Por eso digo que ya el apóstol San Pablo estaba viendo la iglesia del siglo XXI. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Cuando leo esto, digo: Satanás tremendo, ¿cómo puede tanto dentro de los creyentes? Pero a la vez me doy cuenta que es entre los creyentes no ocupados en buenas obras. Hoy la forma más fácil de difamar, y por cierto la más cobarde de difamar, es usando la tecnología, las páginas sociales. Ahí se difama a todo mundo, a parientes y no parientes, y de todo mundo. Hay una difamación diabólica que se está fortaleciendo cada día, y el diablo está haciendo que la tecnología se use para los fines destructivos y no para el mejoramiento de la humanidad. Mucha difamación. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar, y cada vez que estamos ante la tecnología, ante el internet, ante el Facebook, ante cualquier página social, preguntarnos si lo que estamos poniendo ahí difama a una creación de Dios. Y si es así, entonces tengo que reprimir en el nombre de Jesucristo para no ser condenado. Porque aquí al final encontramos una condena a sí mismo, cuando la persona se condena a sí mismo, cuando nadie lo maldice, cuando nadie lo condena, cuando a sí mismo se está condenando. Por esto el apóstol Pablo insiste a Tito para que nosotros en el siglo XXI nos demos cuenta que lo que sucede hoy ya estaba contemplado desde allá. Los que no difaman por Facebook, digan gloria a Dios. Los que no tienen. Lo que no se debe hacer. Otra cosa que no se debe hacer, dice el apóstol Pablo, si usted lo lee en su Biblia: no sean pendencieros. ¿Qué es esto? Que no le falte el respeto a los demás. Que no le falte el respeto a los demás. Cada persona es digna de respeto porque es creación de Dios. Toda persona que tiene a Dios, que tiene la palabra fiel, dice la Biblia, ha de ser amable. Dígale al que está a su lado: si tienes a Dios, eres amable. Dice el Salmo 84: cuán amables son tus moradas. O sea, que las personas donde mora Dios son amables. Todo creyente que tiene a Dios ha de mostrar mansedumbre para con los demás. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que no debe ser peleonero. Mi hermano, mi hermana, Dios está preparando a su pueblo para que atienda a su palabra. Y desde el principio Dios quiso establecer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y ahora a través de usted, mi hermano, que cree en Dios, para que cada uno estemos ocupados en buenas obras que sean útiles a los hombres. Dice la palabra del Señor lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y sigue diciendo lo que se debe evitar. Dice la Biblia: evita cuestiones necias. Las necedades son pérdida de tiempo, porque está establecido, carecen de sentido.
El apóstol San Pablo decía a los hermanos efesios: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la Biblia que el sabio aprovecha bien el tiempo, lo disfruta. Por eso dice: no vivan como necios, sino como sabios. Los necios desperdician el tiempo, no disfruta del tiempo. Mientras que el sabio tiene tiempo para comunicarse con Dios en oración, el necio no tiene tiempo para nada, porque no lo aprovecha, no lo disfruta. Debes evitar cuestiones necias, necedades. Pero también dice la Biblia, enseguida debes evitar genealogías. Cuestiones necias, evita genealogías. Mi hermano, solamente los hijos de Dios que creen en Dios y se ocupan en buenas obras pueden evitar genealogías. ¿Qué es esto? Independientemente de los conflictos genealógicos culturales que los hebreos tenían, es importante pensar, mis hermanos, hoy en las genealogías. Nosotros sabemos lo que es una genealogía. Mis padres, mis abuelos, esa descendencia genealógica. Pero ¿cuántos saben si el abuelito de su abuelito era el jefe de los brujos de la comunidad? ¿No han oído ustedes cuando el niño hace algunas cosas indebidas, dice: así era su abuelo? El creyente debe saber que puede interrumpir, que puede bloquear, que puede quebrar generaciones. Mis hermanos, hoy tenemos una gran ventaja. Usted sabe cuántas cosas malas vienen por genealogía. Mire, hay genealogías donde viene una descendencia de asesinatos. Por allá en los años, no sé, que tal vez usted ni alcanzó a conocer, se dio una situación en que uno de sus familiares lejanos asesinó a otro. Después viene la venganza. Luego se repite la misma situación en la siguiente generación. Y después se vuelve a repetir. Y ahora que usted ya conoce la palabra fiel, dice: yo no voy a permitir que esta genealogía llegue a mis hijos. Solamente el cristiano fiel, solamente aquel que se ocupa precisamente en lo que la palabra de Dios dice, tiene la capacidad para evitar genealogías. Es importante pensar, si usted viene de familias de no creyentes. Yo dije al tanteo, a lo mejor sí es así, que el abuelito de su abuelito era el presidente de la asociación de brujos de la comunidad de donde usted viene. Pero usted ha podido comprobar en muchas ocasiones que hay cosas malas que se vienen heredando por generaciones y que hay una genealogía. ¿Cuántas cosas, mi hermano, pueden heredar los hijos de tus antepasados si no te levantas hoy para evitar que esto suceda? Yo creo, mi hermano, y pienso que cada uno de ustedes también, es tiempo de evitar esas prácticas malas, evitar que se sigan transmitiendo por la vía de la descendencia. Tú puedes evitar que esa genealogía continúe a través de tus hijos, ocupándote en buenas obras. Ahí está la clave. Y en último lugar, lo que se debe evitar: evita contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mi hermano, el que cree en Dios y no se ocupa en buenas obras útiles para los hombres, se va a ocupar en contender y discutir con aquellos que no creen como él. Dígame usted, mi hermano, ¿de qué aprovecha discutir o contender con personas de diferentes creencias? Dice: evita contenciones acerca
de la ley. Bueno, en el tiempo del apóstol San Pablo todavía no existía el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús existía la ley, existían los profetas, era la Biblia, era la palabra de Dios. Pero aun cuando la Biblia dice, debes evitar contenciones acerca de la Biblia, como muchas veces el cristiano se ocupa en contender. Que no se encontrara un unicitario con un trinitario, porque, cuidado, saltaban chispas de la Biblia, muy especialmente en lo concerniente al bautismo. Y que Dios es 3 personas y el otro no, Señor, son 3 manifestaciones. Y que el nombre de Dios es este, y que no, y que es Jehová, y que es Jesucristo. ¿Cuántas cosas hemos visto a través del tiempo, mi hermano? Y la gente sigue desperdiciando el tiempo. Pero aquí hay algo muy importante. Dios establece y nos promete ser justificados por su gracia y herederos de grandes bendiciones de vida eterna. Pero hay 3 cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Y yo creo que a partir de este momento las debemos tomar en cuenta. Grabarlas en nuestra mente, tenerlas siempre presente, de tal manera que todos los días esté recordando que Dios quiere, a través de su palabra fiel, que haga algunas cosas, que no haga otras y que evite otras. Y esta tarde podría ser la tarde más importante de nuestra vida, si tomamos en cuenta esto que el apóstol Pablo le dijo a Tito. Debes de tomar en cuenta esto, que es palabra fiel y que por lo tanto quiero que insistas con firmeza, para que todos los que creen en Dios, me llama la atención esto, es los que creen en Dios, no los inconversos. Esta palabra es para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. Y si esto hacen, estarán en condiciones para ser justificados, para ser bendecidos con la grandeza de Dios, siendo herederos de grandes bendiciones de vida eterna. Pónganse en pie, mis hermanos. Hay 3 cosas importantes que debemos tomar en cuenta a partir de este momento. Primero, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Ya lo dijimos. Sujeción a las autoridades, obediencia a las autoridades, disposición para hacer lo bueno. Pero hay cosas que no debemos hacer. Y estas cosas que no debemos hacer están establecidas en la palabra de Dios, dichas como palabra fiel: no difamar a nadie, no ser pendenciero. Ya dijimos, tener respeto a los demás y no pelear con ellos. La Biblia dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y en tercer lugar, hay cosas que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar, mi hermano? Necedades, genealogías y contenciones. Contenciones acerca de la ley, acerca de la Biblia. Digamos que Dios nos ha presentado de una forma simple, de una forma muy sencilla, aquellas cosas que Dios espera de nosotros para ser bendecidos en grande. Pero sucede que en ocasiones no se toma en cuenta la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios nos instruye, nos ordena, nos manda, nos dice lo que debemos hacer. ¿Cuántos estarán dispuestos a atender la palabra de Dios hoy? Gloria al Señor. Entonces levanten sus manos y empiece a decirle a Dios: Señor,
Tu palabra, que es fiel, ha llegado a mi vida, ha entrado, Señor, en mi ser, diciéndome lo que debo hacer, lo que no debo hacer y lo que debo evitar. Ante ti, Señor, en esta hora, quiero decirte que recibo tu palabra, la recibo, Señor, de tal manera que la bendición llegue a mi vida y sea transmitida a todos mis hijos. Y con esto también estoy bloqueando toda práctica maligna que se ha venido desarrollando a través de la familia, a través de generaciones. Hoy, Señor, porque tomo la decisión de recibir tu palabra, estoy deshaciendo toda fuerza del enemigo que ha estado afectando a mi familia desde los antepasados. Hoy declaro liberación en mi matrimonio, en mis hijos y en la generación que continúa después de mis hijos. Todo esto por tu palabra fiel, tu palabra que es vida. Y con ello, Señor, quiero decirte que también insistiré con firmeza para que esta tu palabra sea heredada a través de las generaciones. Eres bendito, Señor, eres todopoderoso, eres sabio, eres, Señor, todo lo que nuestra vida necesita hoy. Bendito por los siglos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor por su palabra.